Bien, ahora vamos a tocar el tema de regímenes laborales del sector público. Eh, Existen en general algunos o muchos regímenes laborales que cohabitan permanentemente en el sector público. Cabe aquí hacer una pregunta. ¿Cuántos regímenes laborales existen en el Estado peruano? ¿Cuántos regímenes laborales cohabitan de manera permanente en la gestión pública? Seguramente estará pensando usted en el 276, ¿qué más? 728, 1057, que es el CAS. Sin embargo, estos tres regímenes laborales no son los únicos que existen en el Estado peruano. A la fecha existe un total de 15 regímenes laborales en el sector público. Sí, como escuchó, 15 regímenes laborales, ¿ok? Incluyendo a la fecha el régimen laboral de servir, inclusive ya no serían 15, sino 16 regímenes laborales que cohabitan de manera permanente, que interactúan de manera permanente. Y esto ciertamente, hace un tanto difícil poder trabajar el tema de una gestión eficiente a nivel de recursos humanos, gestionar de manera adecuada. Imagínense ustedes como gestores de recursos humanos, cómo poder interactuar cuando hay un 276, cuando hay un CAS y cuando hay un 728 haciendo labores casi similares. ¿Okay? Les comento un caso. Tengo un colega que trabaja en una UGEL, que es una unidad de gestión educativa aquí en Lima, y este colega me comentaba que existía en su entidad una persona que ganaba 2.000 soles, siendo el régimen laboral 276, y al costado trabajaba otra persona que era el régimen laboral 728, y que, perdón, era CAS, y ganaba 5.000 soles. O sea, en el mismo ambiente físico está un 276 con 2.000 soles y al costado suyo está un trabajador CAS con 5.000 soles. Naturalmente, imagínense quién trabaja más, quién trabaja menos. Uno como gestor de recursos humanos, gestor administrativo, digamos, cómo va a ver de interactuar con ellos de manera adecuada. Más aún, tomando en cuenta lo que vimos en la sesión anterior de las diferencias que existen entre las distintas generaciones. Veíamos que seguramente los 276, como es un régimen laboral ya hace algunas décadas atrás, seguramente estará compuesto por gente mayor, gente baby boomer o gente generación X inclusive, pero generalmente baby boomer. Entonces, ya las nuevas generaciones que están ingresando al sector público, que son generación millennials o la generación Y, entonces tienen con otra carga cultural, idiosincrática, como le hemos estado viendo la sesión anterior. Unido a eso, que tienen un régimen laboral diferente, es harto difícil poder trabajar estos temas en la administración pública, ¿no? Tengan como ejemplo lo que les digo, o sea, dos abogados que realizan en teoría la misma labor, la misma función, pero con temas económicos distintos. Inclusive hay entidades públicas que donde el CAS gana inclusive hasta 5 veces más de lo que gana un 276. Y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Y inclusive hay casos en los cuales un régimen laboral 728, que se supone el 728 debiera de tener los mejores réditos en el sentido, tiene los mejores beneficios sociolaborales, sin embargo renuncia a su condición de 728, ¿para qué? Para poder ser un CAS, por ejemplo, por el tema económico. ¿Okay? Entonces, a nivel de regímenes laborales, como hemos visto, no se trata tan solo de esos tres regímenes laborales, sino en general son 15, como les digo, y hasta inclusive podemos sumar al vínculo de SNP o servicio no personal, locación de servicios, o como querramos llamarle, también es otro más que podemos adentrarnos, no siendo en estricto un régimen laboral. Existen entonces regímenes generales, tales como el 276, que es el único régimen a la fecha laboral que tiene una carrera administrativa. ¿Okay? Luego tenemos régimen general también, pero sin carrera, pero sí teniendo un vínculo laboral, que es el 728, que es el régimen laboral de la actividad privada, y que es el CAS, el 1057, que tiene una denominación de contrato administrativo de servicios, ¿correcto? Cabe precisar que estos tres regímenes laborales, 728, CAS y
y 276 son los únicos regímenes laborales que aplican a la ley Servir. ¿Okay? Los otros regímenes que se llaman carreras especiales u otros regímenes laborales no aplican a la ley Servir. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el régimen laboral que aplica a la ley Servir? 728, 276 y CAS. Ya en la sesión anterior vimos el porcentaje de trabajadores, digamos, que existen, 728, CAS y 276, ¿correcto? Entonces, por un lado están los regímenes generales y por otro lado las carreras especiales. Como carreras especiales tenemos profesorado y magisterio, docentes universitarios, profesionales de la salud, asistenciales de la salud, los médicos, los psicólogos inclusive, también carrera especial, que está englobado dentro de lo que estamos comentando. Los magistrados corresponden a un régimen especial, al igual que los fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares, policías, etcétera. O sea, son eso las carreras especiales. Decíamos en la sesión anterior que la totalidad promedio de servidores civiles era 1.400.000, no sé si lo recuerdan. Del 1.400.000 decíamos que el 50% corresponde a carreras especiales y el otro 50% corresponde a los regímenes laborales 276, 728 y CAS. Entonces, en este contexto, son los regímenes generales los que van a ingresar al régimen laboral de Servir, como ya les estoy mencionando. Adicionalmente a ello, los regímenes laborales también tenemos sin carrera, pero con vínculo laboral, que es de los gerentes públicos, y sin carrera, pero con vínculo civil, convenio del PNUD, Fondo de Apoyo Gerencial y otros tantos. ¿Ok? Entonces, a la pregunta inicial que hice, ¿cuántos son los regímenes laborales del sector público? 16 a la fecha, porque a estos regímenes 15 que hemos mencionado tendría que sumársele el régimen laboral de Servir. Bien, vamos a conversar acerca de cada uno de ellos, digamos, para poder tener alguna idea. Pero antes de ello, quisiera hacer un paralelo entre dos regímenes laborales que son bastante comunes en la administración pública, o que inicialmente comunes, el 276 y el 728, ¿ok? Ojo que el 728 se parece mucho al régimen laboral de Servir, es muy parecido, yo diría hasta en un 90% es casi muy parecido al régimen laboral de Servir, ¿ok? Así que vamos a hacer algunos ejemplos. 276, régimen laboral de la carrera administrativa en el Perú, antiguo, que hay mucha gente todavía que está trabajando bajo este régimen laboral, y el régimen laboral 728. Ok, a ver. Por ejemplo, yo soy un 728 y ¿cuánto me corresponde por asignación familiar? Sabemos que la asignación familiar es un derecho que le asiste a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, decreto legislativo 728. A ver, hago la consulta entonces. Soy 728, ¿cuánto me corresponde a mí por asignación familiar mensual? La respuesta es 93 soles a la fecha. ¿Por qué 93 soles? Porque 93 soles representa el 10% de la 10% de la remuneración mínimo vital. ¿Okay? Independientemente que tenga 1, 2 o 15 hijos, a mí me tienen que dar mensualmente 93 soles por asignación familiar. ¿Correcto? Un caso. Para la ley de la carrera administrativa 276, ¿cuánto le dan a ellos por asignación familiar? ¿Cuánto le dan? Si al 728 le dan 93 soles mensuales, al 276 lo que le dan son 3 soles. 3 soles le dan por asignación familiar. Independientemente que tenga 1, 2 o 15 hijos, como en el caso de la 728. ¿Ok? Ustedes dirán, pero que conocen seguramente algunos casos en los cuales reciben no 3 soles, sino recibe tal vez un poco más. Esto tal vez se deba a que el trabajador tiene convenio colectivo y tiene sindicato en su entidad, pero lo regulado y normado es que se le dé por asignación familiar 3 soles. Ok. Grande diferencia, correcto. Otro ejemplo. En julio y diciembre, 728, correcto. Soy 728 y en julio y diciembre me entregan a mí lo que se llama una gratificación. ¿Cuánto consiste y en cuánto consta mi gratificación si soy 728? Así es, representa el 100% de mi sueldo. ¿Okay? Yo soy 728 entonces y en julio y diciembre, en 2 meses en el año, me dan un sueldo por gratificación. ¿Correcto? Entonces,
yo percibo eso. Si sois, vamos al otro caso, soy 276, ¿cuánto me dan a mí por, tampoco se llama gratificación, sino se llama aguinaldo? ¿Cuánto me dan por aguinaldo si soy 276? Efectivamente, me dan 300 soles. O sea, 728 me dan un sueldo, lo que gane, y en 276 te dan 300 soles. Y cuando sale la resolución o el decreto en el Diario Oficial Peruano, dice que los 300 soles es no pensionable. ¿Qué quiere decir? No sirve para gratificación, CTS, vacaciones, para nada. Es una dación que no tiene ningún correlato económico beneficioso para el trabajador. ¿Okay? Visto dos ejemplos, primero asignación familiar, hay una gran diferencia, y en lo que es la gratificación o aguinaldo hay una marcada diferencia. ¿Okay? Tercer ejemplo, para que nos contextualicemos y veamos cuáles son las grandes diferencias, grandes brechas y grandes problemas que pueden existir en la gestión pública respecto a los regímenes laborales. Yo, por ejemplo, soy 728 y siendo 728 he trabajado, digamos, en una entidad pública de Arequipa por 30 años de servicio, o una entidad pública en Lima por 30 años de servicio. Si es que, pongamos el ejemplo, nunca saqué mi CTS 728, soy 728, nunca saqué mi CTS, nunca utilicé nada de mi CTS y la tengo ahí guardadita. Luego de 30 años de servicio, más o menos, en porcentaje, ¿cuánto recibo de mi sueldo? ¿Cuánto recibo? Tomando en cuenta que he trabajado 30 años de servicio, que no he sacado nada de mi CTS, al final, más o menos recibiré como parte de la compensación por tiempo de servicios o CTS, más o menos recibiré un promedio de 40 a 42 sueldos. ¿Por qué? Porque la CTS sabemos que en el año me pagan, o en semestre, cada semestre me pagan 50% de mi sueldo y un sexto de la última gratificación. ¿Ok? En el año entonces me pagan un sueldo y 2/6 de mi gratificación. Así que más o menos, terminando mis 30 años de servicio en una entidad pública, más o menos me pagarán cerca de 42 sueldos, siendo 728. Pongámonos en el otro ejemplo, que soy 276. ¿Cuánto me pagan por 276 igualmente por 30 años de servicio? Me pagan entre 300 soles y 1800 soles. Eso es lo que me pagan. Por liquidación, por CTS o como se llame en el Estado, así es lo que me pagan. O sea, diferencia 42 sueldos en el régimen laboral 728 versus el 276, lo que me pagan es un promedio de 300 a 1800 soles. ¿Okay? Es verdad, no es broma, no es un parafraseo porque son datos que se dan en las entidades públicas. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre entonces, ¿por qué? Porque existe, ahora, esto no siempre ha sido así, ojo. Cuando salió la ley de la carrera administrativa, la 276, en su momento, esas personas naturalmente ganaban una cantidad interesante y considerable de dinero, pero que tampoco era pensionable. ¿Okay? Y lo que se ha sucedido a través de los años, ya muchos años que ha sucedido ese inicio de la carrera administrativa 276, a la fecha están en esa condición, la cual naturalmente no es algo envidiable ni es algo que la gente quisiera trabajar. A la fecha no existe incorporación al Estado, al servicio civil, gente bajo el régimen laboral 276. Sin embargo, para el caso de aquellos trabajadores que fueron cesados en su momento en el gobierno de Fujimori, como decíamos, y que están siendo repuestos a la fecha, esas personas, por ejemplo, sí se les, lo que dice el Ministerio Público es que sean repuestos en las mismas condiciones y características que fueron cesados. Lo cual quiere decir que si fueron cesados siendo 276, tienen que regresar siendo 276. Bajo esos criterios tan solo están ingresando, digamos, a la Administración Pública 276. ¿Ok? Esa es la realidad respecto de la 276. La 276 tiene igualmente niveles de la carrera administrativa. Tiene nivel de auxiliar, nivel de profesional y nivel de funcionario y o directivo público. 3 grandes niveles, digamos. ¿Correcto? ¿Cómo está compuesto los trabajadores de la 276 en la administración pública, según la estadística ya del año 2012 de Servir? Principalmente son técnicos y auxiliares. ¿Cómo se distribuye la 276? Entonces, casi un 40% son técnicos y casi un 33% son auxiliares. ¿Okay? Principalmente está orientado para ese lado, 276. ¿Okay? Como les decía, hay una progresión de la carrera, lo que quiere decir que si soy auxiliar,
como vemos en esta diapositiva, para pasar de un nivel a otro, para mi ascenso como auxiliar, tengo que pasar por 7 niveles. Sin embargo, para cada nivel tengo que permanecer de 2 a 4 años y que tengo que tener 51 horas de capacitación para cada nivel. Lo cual quiere decir que si yo ingreso en un nivel inferior como auxiliar, en el nivel 1, para llegar al nivel 7, si hago toda la línea de carrera, tendría que pasar, si el promedio son 3 años, tendría que pasar más de 21 años para que yo pueda nada más hacer carrera en el nivel de auxiliar. En nivel técnico, igualmente tiene 10 subniveles, al igual que a nivel profesional tiene 8 niveles. Para ambos casos, igualmente corresponden de 2 a 3 años permanecer en cada nivel. Esto se da a la fecha, no, a la fecha la 276 te da la posibilidad que tengas una real carrera pública, carrera administrativa, tampoco se da. ¿Por qué? Porque los 276, digamos, es personal público que está en el CAP de la institución. El CAP, sabemos, es el cuadro analítico de personal, que es la fotografía de la entidad pública, como se encuentra, digamos, a la fecha, correcto. Para poder, entonces, hacer una modificación en el CAP es harto difícil, porque tiene que permitírselo la PCM, el Ministerio de Economía, y eso es casi una situación titánica y hasta casi imposible que te puedan modificar y actualizar tu CAP. Entonces, si yo soy técnico, digamos, estoy en nivel 6, he cumplido mis 3 años en cada nivel, hecho religiosamente mis 51 horas de capacitación para poder ascender, y una persona sale, o una persona, para yo poder ascender, tendría que salir una persona de otro nivel superior y yo ocupar esa vacante en el CAP, por un lado. Y por otro lado, hay mucha gente que está en cola esperando que salga y que se abra una vacante en el nivel 7, digamos, para ocupar esa posición. Lo real y trágico, ciertamente, que existe a la fecha, es que no existe esa carrera administrativa. La gente se queda en el nivel en el cual está. ¿Okay? ¿Por qué gana muy poco la 276? Porque principalmente ellos tienen una remuneración básica. Ya lo vimos en la sesión número 1, que la tendencia de la gestión pública y privada es que la gente tenga un sueldo básico reducido y que luego gane por objetivos, ¿correcto? En este caso, la 276 tiene una remuneración básica muy limitada, que está compuesta por la unidad remunerativa pública, que a la fecha es 0.05 soles. Entonces, eso, su básico, hace que el servidor civil tenga un básico muy, muy, muy limitado. Pero sobre eso, igualmente, el servidor civil tiene algunas bonificaciones personales, familiares, por tiempo de servicio, etc. O sea, tiene otra serie de beneficios económicos, pero que finalmente esos beneficios adicionales económicos no forman parte de su remuneración computable. Lo único computable es su sueldo básico. Por eso justifica que cuando después de 30 años de servicio, este servidor civil tenga 1.800 soles o 300 soles de liquidación después de trabajar 30 años de servicio. ¿Por qué? Porque su remuneración, unidad remunerativa pública, es muy, muy, muy baja. Esa es la explicación. ¿Okay? Cosa chistosa, curiosa, digamos, es que aparte tiene otro beneficio, que es cuando cumple 25 años de servicio, le dan un sueldo. Pero ese sueldo a veces está compuesto por el básico nada más, o a veces también está compuesto por algunas bonificaciones permanentes. Y cuando cumple 30 años de servicio en una entidad, 30 años de servicio trabajando en una entidad, adquiere el derecho o el beneficio de tener 2 remuneraciones. Ciertamente irrisorio esto, ciertamente jocoso hasta podríamos decir, porque lo que perciben, como hemos visto, como sueldo básico es bastante limitado, ¿no? Y tienen que pasar 30 años para que reciban 2 sueldos básicos, o sea, no es nada estimulante, ¿ok? Esta es una composición de cómo está la remuneración de los servidores civiles de la 276. Como les decía, hay una remuneración principal, transitoria, bonificaciones. Y otro concepto que tiene también la 276 es el tema del CAFAE. El CAFAE inicialmente estaba destinado para compensar ciertamente de que los trabajadores tengan la puntualidad y la asistencia. ¿Okay? Sin embargo, a la fecha ya no existe esa naturaleza del CAFAE. Y no existe tanto que el Ministerio de Economía da partidas presupuestales para el CAFAE.
cosa de loco, ciertamente, porque lo que está diciendo es, yo te doy la partida presupuestal para remuneraciones, para que pagues a tus servidores, para tal o cual cosa, y aparte te doy una partida presupuestal del CAFAE. Entonces el servidor civil recibe principalmente su sueldo básico, el CAFAE y otra serie de modificaciones. Todo no computable, todo no pensionable. ¿Okay? Aquí tenemos algunos ejemplos de conceptos remunerativos que tiene la 276. Por ejemplo, remuneración reunificada, principal, remuneración total permanente, etcétera. O sea, finalmente de lo que hablamos son, como les decía, de conceptos remunerativos que en muchos casos son no pensionables y que no van a gravar para efectos de CTS, vacaciones, liquidación, gratificación, etcétera. ¿Correcto? Esas son entonces algunas características del decreto legislativo 276, que, como hemos visto, hay todavía una gran cantidad de trabajadores que están bajo ese régimen laboral. Luego tenemos al régimen laboral de la actividad privada, el texto único ordenado 728. ¿Okay? Son los del régimen laboral de la actividad privada. Este tema se dio a partir del año 84, me parece. ¿Okay? Hay entidades tipo SUNAT, Superintendencia, Indecopi, Promperú y otros tantos que ganan cantidades bastante considerables y que tienen este régimen laboral. El régimen laboral 728 corresponde a la actividad privada, como les digo, y qué características tiene. Tiene gratificación, como hemos visto, en julio y diciembre, correspondiente a una remuneración que tienen total. Tiene la asignación familiar, que la que decíamos era el 10% de la remuneración mínima vital todos los meses hasta que el hijo del trabajador tenga 18 años, en todo caso si esté estudiando hasta los 26 años inclusive. ¿Qué otra característica tiene 728? Por ejemplo, existe toda una... el periodo de prueba es de 3, 6 o 1 año, dependiendo las condiciones y características que tenga el personal contratado. Si es un operario, un empleado, digamos, regularmente se le da un periodo de prueba de 3 meses. Si es una persona con cierta especialización y cierta característica particular a nivel laboral, inclusive se le da 6 meses de periodo de prueba para que el empleador tenga la seguridad que esta persona puede servir, digamos, en su trabajo y lo pueda permanecer. Y si es el caso de líderes, jefes, directores, etcétera, hasta te da un periodo de prueba de 1 año para que igual el empleador pueda determinar la idoneidad del trabajador y ver de poder contratarlo. En cambio, la 276 que habíamos comentado hace algunos minutos, por ejemplo, da la posibilidad de que cuando ingresan a la 276 ingresan de manera permanente y estables, digamos, ¿no? Que es lo que buscan muchos servidores civiles, ¿no? Buscan la estabilidad y tener un contrato de permanencia. En el caso de SUNAT sí hemos visto por medios, por ejemplo, que tienen muchos beneficios económicos, la SBS igual, Indecopi tiene muchísimos beneficios económicos igualmente que Promperú y otros tantos, pero no necesariamente todas las entidades públicas que están bajo el régimen de la 728 tienen muchos beneficios económicos, ¿correcto? ¿Cómo está distribuido? ¿Cuál es la composición de los trabajadores bajo la 728? Principalmente profesionales en una proporción de 43%, como vemos en el cuadro, y técnicos en una proporción casi del 29%. ¿Recuerdan ustedes cómo era la composición de la 276? ¿Cómo era? Principalmente técnicos y auxiliares. ¿Okay? Aquí la balanza más o menos se orienta al tema profesional y luego técnico también. Como les mencionaba, en la 728 tiene una serie de características y de enunciados que generan la desvinculación laboral de un trabajador. Lo que hace la 728, por ejemplo, uno puede configurar una falta grave al trabajador y lo puede separar por falta grave, por su conducta, por su rendimiento, hasta inclusive dan ciertas posibilidades. Pero hay todo un listado de ítems que uno puede configurar la conducta de un trabajador y desvincularlo laboralmente, ¿no? Igualmente, como ya lo vamos a ver seguramente en unas clases posteriores, desvincular a un trabajador de la administración pública es harto difícil, hasta casi imposible, yo diría, por la experiencia que he tenido en unas entidades públicas en las cuales se separa, y por lo que vemos en medios inclusive, o sea, hay casos en los cuales se le encuentra infraganti a un fiscal, a un trabajador del Ministerio Público recibiendo dinero, a un policía recibiendo una coima,
luego son cesados de sus posiciones, pero sin embargo después regresan a trabajar bajo una condición de acción de amparo o cualquier intríngule eh, legal, y al final es repuesto, ¿no? Como el caso de las personas estas que igualmente son repuestas, o sea, no necesariamente es harto difícil poder desvincular a trabajadores, llámese 276, 728 o hasta ese nivel. ¿Okay? Hemos visto entonces 276 y hemos visto 728, ¿ok? Corresponde comentar acá acerca del tema de locación de servicio, SNP, R por H, terceros locadores o como quisiéramos llamarlos, ¿ok? Los locadores en general, se entiende que son un contrato de tipo civil, o sea, no es en estricto un régimen laboral, pero lo mencionamos porque hay algunas entidades públicas que manejan esto. El Ministerio de Trabajo, hace ya 5 años, si no 7 años atrás, tenía a todos sus inspectores de trabajo bajo la condición de SNP, Servicio No Personal. Cosa de locos también, porque supuestamente aquel funcionario público que te va a ir a revisar si estás adecuadamente alineado a las normas laborales, estaba desalineado a nivel de normas laborales. Ya hace algún tiempo atrás, las personas que trabajan en el Ministerio de Trabajo y en la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ellos, por ejemplo, ya están en planilla, pero con la salvedad que ahora la SUNAFIL tiene sindicato, lo cual quiere decir que la mayoría, si no todos los inspectores son sindicalizados, o sea, cuando vayan a verificar seguramente tu trabajo, si están o no en regla, seguramente van a tener una orientación hacia el trabajador y no al empleador, eso sí. Locación de servicio entonces es un contrato civil donde en estricto debiera hacerse actividades no principales. ¿Qué quiere decir? Debieran hacerse actividades tales como complementarias, ¿no? O sea, limpieza, seguridad, mantenimiento, inclusive contabilidad, hasta recursos humanos puede ser expuesto bajo esta condición. Pero existen en general 3 criterios para poder establecer una relación laboral, ¿ok? Dejo de derecho laboral. 3 criterios. Uno de ellos es la personalización del servicio, que quiere decir que lo haga Yuri Rengifo, que lo haga Vladimir Carrasco, que lo haga Maribel Sandoval. Esa persona que se le contrata es la que tenga que hacer el servicio. Eso se llama personalización del servicio. Otro es la retribución económica o el pago por que el trabajador viene y pone su fuerza a disposición del empleador. Como tú estás viniendo a trabajar, yo te tengo que pagar. La contraprestación económica, entonces, es otro criterio para establecer la relación laboral. Y un tercer criterio para establecer la relación laboral es la subordinación. Y la subordinación se contempla y se evidencia a través, por ejemplo, de que tienen los servicios no personales, por ejemplo, les dan a veces tarjetas personales con su nombre. Si, por ejemplo, un SNP llega tarde a trabajar, le descuentan. Si hay un memorándum de llamada de atención, si hay un correo electrónico dándole órdenes a esas personas de servicio no personal, naturalmente, bajo esa modalidad se está configurando una relación laboral. ¿Okay? De los 3 criterios, entonces, de la configuración de la relación laboral, lo que son más fáciles de poder evidenciar como criterio tal es la subordinación. Si tienen un servicio no personal en su oficina, en su entidad, y si, por ejemplo, por animar el clima laboral hacen una fiesta y toman fotos por Navidad, etcétera, el tomarse una foto puede ser para el servicio no personal una prueba para probar la subordinación y generar una relación laboral y comprobar que efectivamente se está falseando la realidad. ¿Okay? ¿Qué es servicio no personal? En estricto, yo construyo, por ejemplo, una puerta. O quiero una puerta, entonces le pido al señor Yuri Rengifo que me haga una puerta. A mí no me interesa que lo haga Yuri Rengifo, Maribel Sandoval, Vladimir Carrasco, no me interesa que lo haga quién, lo que me interesa es que me dé el producto a mí. Ok, entonces el primer criterio de relación laboral, que es la personalización del servicio, ¿se establece aquí? No. El señor Rengifo entonces viene y me da la puerta, entonces yo le pago por el producto que me está dando. No le estoy pagando porque él viene a trabajar o pone su fuerza de trabajo a mi disposición. No, le estoy intercambiando un producto por un dinero, digamos, ¿correcto? Entonces, la segunda criterio de la relación laboral tampoco se establece. Y la subordinación, yo no le doy al señor Rengifo en servicio no personal, en estricto, yo no le doy
ni el clavo, ni la madera, ni el espacio físico, ni nada para que él pueda trabajar, lo cual quiere decir que él puede trabajar en la forma que lo considere, lo vea. Entonces, bajo ese lado tampoco se establece el criterio de subordinación. ¿Okay? Entonces, es interesante y es bueno saber este tema para poder no caer en estas situaciones, ¿no? Como les decía, los tres criterios, el que más se puede evidenciar es la subordinación. Si es que el empleador o el titular de la entidad se cuidó mucho de no generarle llamada de atención, correo electrónico, etcétera, pero que al final está desvirtuando la norma, se puede probar la subordinación, por ejemplo, con los recibos por honorarios. Si yo tengo un recibo por honorario 001, va a una entidad por 1.500 soles a fin de mes. Mi recibo 002 va a la misma entidad por 1.500 soles en el mismo tiempo. Recibo 003, 004, 05 con 1.500 soles. Entonces, es trabajador, pues, ¿no? Ahí se está evidenciando, ¿correcto? Ese es acerca de locación de servicios, no tienen estabilidad, se les puede retirar en cualquier momento, tampoco en estricto tampoco tienen gratificación, vacaciones, tampoco tienen CTS menos, ¿ok? Eso es locación de servicios. Otro criterio, otro régimen laboral y bastante común es el régimen laboral del CAS, Contrato Administrativo de Servicio. El CAS nace en el gobierno de Alan García, en el cual el CAS nace igual con Servir. Nace con Servir, ¿por qué? Porque en ese momento existía mucho servicio no personal, mucho locación de servicio, y lo que querían pasarlo es de locación de servicio, digamos, pasarlo a 728. Pero pasarlo de locación de servicio a 728 es un altísimo costo laboral. Es el 42.5%. O sea, si yo tengo un trabajador en locación de servicios que me cuesta 1.000 soles, si lo paso a 728 me cuesta 1.425 soles. Ese es el costo laboral, que es salud, CTS, gratificación, vacaciones, etc. Entonces, cuando en ese momento histórico que se cree el CAS, existía mucha gente en locación de servicios y el altísimo costo, como les digo, de pasarlos a planillas era altísimo. Entonces lo que se creó es un sistema medio híbrido en donde tenía ciertas características de locación de servicios o servicio no personal y otras ciertas características de 728. Entonces se creó esto y en estricto inicialmente era un régimen transitorio. ¿Qué quiere decir? Que iba a durar 5 años y la idea era que después de 5 años pasen a ser 728. Situación que a la luz de la historia y de los hechos no se ha dado y no sabemos si se dará. ¿Qué características tiene el contrato administrativo de servicio? Que sean entidades públicas nada más. ¿El sector privado tiene CAS? No tiene CAS. ¿Qué características tiene? Tiene vacaciones. ¿Cuántos días de vacaciones tiene? Inicialmente tenía 15 días de vacaciones. A la fecha tiene 30 días de vacaciones. ¿Okay? Tiene aporte de salud de parte del empleador, por supuesto, que representa el 9%. Tiene aporte para pensiones o retención de AFP o la ONP a cargo del servidor. Sí lo tiene. Tiene la posibilidad de licencias con goce de maternidad, paternidad, efectivamente lo tiene. Sabemos que el goce por maternidad, ¿cuánto tiempo es? El goce por maternidad son a la fecha 98 días y el goce por paternidad, que es un beneficio, digamos, a favor del trabajador que acaba de tener un hijo, me refiero a la esposa, por supuesto, es de 10 días. Hasta hace poco, el año 2017, 18 inclusive, era de 4 días nada más y ahora se ha ampliado a 10 días. ¿Okay? 10 días contabilizados a partir de que nace la criatura. Tiene igualmente el CAS derechos colectivos de sindicalización y huelga. Ahora, ellos ejercen este derecho en el sentido de que los CAS se meten al sindicato, no tanto porque en estricto no le aplican los convenios colectivos, por ejemplo, que tiene la 276, es de exclusiva para 276, o sea, no aplica para otro régimen laboral, por ejemplo. ¿Okay? El CAS, digamos, dentro de la administración pública es los que seguramente ganan más que todos los regímenes laborales. Como les comentaba, existen casos en los cuales un CAS gana 6 veces más de lo que gana un 276, naturalmente. Y ganan más de lo que gana un 728.
Tanto es, como les comentaba, que existían casos en los cuales los 728 dejaban de trabajar en su condición, renunciaron a su condición de 728, ¿para qué? Para convertirse en CAS por el tema económico que representa. ¿Okay? ¿Tiene CTS? No tiene CTS. Los CAS, por ejemplo, acaban todos sus contratos el 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir? El 31 de diciembre mueren, digamos, todos los contratos CAS y se reinicia a partir del 1 de enero para adelante. Y todo el año fiscal puede renovar contratos 1, 2, 3 o cuantas veces requiera el servidor. ¿Cuánto tiempo puede estar uno en el contrato CAS? Inicialmente, como les dije, la norma primigenia decía que tenía que estar 5 años y después se pasaba, digamos, a 728. Sin embargo, los CAS pueden ser eternos a la fecha, o sea, no existe un límite respecto del tiempo que genera estar en CAS. Y no te conviertes, ojo, en permanente, ni te conviertes tampoco en estable. Ya les decía respecto a la estabilidad absoluta, en el CAS no hay estabilidad absoluta de ninguna manera. En el 276 sí hay estabilidad absoluta a partir del primer día que te contrata. Y en la 728 hay estabilidad a partir, dependiendo del tipo de contrato que tiene el trabajador, a partir de los 2 años o a partir de los 5 años para adelante, o 3 años para adelante, dependiendo del tipo de contrato. Hay algunos tipos de contratos en la 728 que a partir de los consecutivamente renuevas contratos a los 2 años, luego te haces permanente o estable. Igual otro tipo de contrato que hasta los 3 años ocurre ello, y la mayoría de contratos que se estila usar en la 728 es que después de 5 años recién pasan a ser permanente. ¿Ok? Y como he visto caso, no existe la permanencia porque te pueden sacar y se acabó el tema. Normal. ¿Ok? Para el proceso de contratación de CAS hay ciertas características que tienes que publicar en el Ministerio de Trabajo, en la página web de la entidad, hay una serie de características del proceso mismo del CAS. ¿Okay? Como hemos dicho, CAS 728 y 276 finalmente son los únicos regímenes laborales que van a formar parte de la Ley Servir. Y eso se los vengo diciendo permanentemente para que quede bastante claro, ¿correcto? Ley Servir 728, CAS y 276. ¿Okay? Luego de eso tenemos en la otra parte, el 50% de del 1.400.000 que forma parte del Estado peruano está conformado por regímenes especiales de trabajo, tipo diplomáticos, gente que trabaja en el INPE, Instituto Nacional Penitenciario, magistrados, fiscales, profesores, militares, policías, enfermeras, médicos, en general todo el tema asistencial corresponden a regímenes especiales que no van a formar parte del régimen laboral de Servir. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Oye, pero si yo sé que existen hospitales y que están pasándose a la ley Servir, existen institutos de salud tipo el Instituto del Niño aquí en Lima que se está pasando a la ley Servir, y existen universidades que se están pasando a la ley Servir, pero ¿cómo me vienes a decir que el régimen especial de docentes no pasan a la ley Servir? Explico. Digamos, hay un Instituto del Niño, que es un hospital, digamos, para niños aquí en Lima. Ellos, por ejemplo, están pasando a la ley Servir, pero ¿de qué personas o de qué regímenes laborales está compuesto el Instituto del Niño? Está compuesto por enfermeras, médicos, etcétera, que no van a pasar a Servir, y está compuesto además por personal de apoyo, que son el personal de recursos humanos, de administración, de contabilidad, personal de apoyo en general. Ellos sí van a pasar a ley Servir. Entonces, la entidad pasa a la ley Servir y cierta parte, que son 276, 728 y CAS, van a pasar a ley Servir, y otra parte, que son regímenes especiales, como los médicos, en este ejemplo, no van a pasar a Servir. ¿Okay? Similar situación entonces funciona con las universidades que se están pasando al régimen laboral de Servir. ¿Okay? Otro régimen laboral que salió igual conjuntamente con la norma de el CAS y la creación de Servir es el Cuerpo de Gerentes Públicos, el Decreto Legislativo 1024. No es tan cierto eso que se dice acerca de los gerentes públicos que se llevan toda la plata, tienen mucho dinero, etcétera. No es tan real. La ley hace referencia, el decreto legislativo, perdón, hace referencia a que el servidor, el gerente público, va a ganar de 7.000 a 18.000 soles. Sin embargo, no existe ninguno que gane esa cantidad, ¿correcto? El gerente público tiene ciertas limitaciones. El gerente público, por ejemplo, tiene 2 empleadores.
Un empleador es la entidad que lo está contratando y otro empleador en servir. El gerente público, cuando acude a una entidad pública, lo contratan, digamos, y si la entidad pública dentro de su CAP o PAP tiene presupuestado, por ejemplo, pagarle al gerente de recursos humanos, pagarle 4.000 soles y servir combina con el gerente público para que le van a pagar 8.000 soles, entonces el diferencial de los 4.000 soles se lo paga servir. ¿Qué quiere decir? Que el gerente público no toca un sol de la entidad pública más allá de lo que está presupuestado. En este ejemplo, el gerente público tendría la entidad 4.000 soles y 4.000 soles que le paga servir, su sueldo sería 8.000 soles. Tendría 2 boletas de remuneraciones, tendría 2 empleadores, tendría 2 todo. ¿Ok? El gerente público y el cuerpo de gerentes públicos busca tener, digamos, a los profesionales mejor capacitados y son seleccionados por servir. Hay entidades que inclusive van a pasar a la ley de servir que tampoco pueden, porque no están certificados, digamos, no pueden contratar gerentes públicos, no pueden seleccionar gerentes públicos. El gerente público va a las entidades siempre y cuando las entidades requieran un gerente público y el cuerpo de gerentes públicos, a través de servir, evalúa, manda la terna, digamos, y sobre esa terna que manda la entidad los evalúa, los entrevista y sobre eso se toma el gerente público. En Chile existe, por ejemplo, la posibilidad de que todos los puestos de directores están compuestos por gerentes públicos. Y es una obligación que todas las entidades públicas en Chile, que tiene la ley Servir también, muy bien desarrollada, dicho sea de paso, ellos, por ejemplo, por obligatoriedad tienen la obligación de contratar un gerente público que pertenezca al cuerpo de gerentes públicos. Eso hace naturalmente un sistema mejor llevado, mejor capacitado, etc. Seguramente ustedes tendrán unas experiencias con gerentes públicos buenos o malos, etcétera, pero al final es mucho mejor este sistema, entiendo, de gerentes públicos o el cuerpo de gerentes públicos que el que se hace ahora, que es llevar a una persona conocida, a un personal de confianza, ¿correcto? Pertenecer al cuerpo de gerentes públicos, por ejemplo, te da la posibilidad de que puedan enviarte a determinadas entidades para que puedas trabajar en ellas también y puedan ser renovadas, etcétera. ¿Okay? Este régimen laboral de los gerentes públicos tiene además una remuneración especial, como les digo. ¿Por qué? Porque puede tener 2 empleadores, como les decía. Pero eso sí, no toca un solo sol del presupuesto de la entidad pública. Adicional, me refiero. CTS también tiene, en teoría, que se lo entregan al final, tiene gastos por traslado, cambio de residencia. Si es destacado, por ejemplo, a otra región, etcétera, debiera de tener esto. Tiene la seguridad social, naturalmente en salud y pensión. Tiene, la norma inicial decía un descanso vacacional de 15 días. O sea, el gerente público, si sacaba pluma, digamos, cuando lo van a derivar a una entidad pública, tendría que considerar su sueldo, no considerando un sueldo más de vacaciones, sino tan solo de 15 días. ¿Okay? Sin embargo, en noviembre o septiembre de este año, salió una norma acerca de las vacaciones, donde indican que ya inclusive el gerente público, ya a través de la acción de esta norma, puede tomarse 30 días de vacaciones. ¿Ok? Sin embargo, no lo he puesto en la presentación todavía porque tiene que sacar la directiva acerca del mismo, que a la fecha todavía no lo ha sacado el Poder Ejecutivo. ¿Okay? En esa norma, inclusive, de las vacaciones, a los servidores civiles hasta nos dan la posibilidad de pedir medio día de vacaciones, cosa rara, ¿no? Pero hasta medio día de vacaciones. Entonces, la gente que estamos de este lado, que somos de recursos humanos, imaginemos todo el trabajo que vamos a tener para poder evidenciar y para poder llevar un control adecuado de los servidores civiles que están bajo mi disposición en mi empresa, en mi entidad, porque me pidan medio día de vacaciones. Caótico el tema, pero es lo que estamos a la fecha. El gerente público entonces tiene una jornada de trabajo sin horas extras porque es un gerente, por el nivel de puesto que tiene, no tiene, si no sale de vacaciones, no se le indemniza vacacionalmente. Si tiene horas extras, trabaja sábado, domingo, etcétera, no hay ningún problema, no tiene la entidad por qué pagarle vacaciones.
¿Okay? Gastos por traslado, les decía, y defensa legal especializada. ¿Qué quiere decir? Que si el gerente público tiene un juicio seguramente de parte del sindicato, de parte de un trabajador, la entidad le pone una defensa legal, un abogado. Pero si en el transcurso del tiempo sale culpable, digamos, de lo que le están acusando, o el sindicato, el trabajador, lo que fuere, el gerente público tiene la obligatoriedad de pagar esa defensa legal que le ha puesto la entidad. ¿Okay? No tiene estabilidad, puede ser sacado en cualquier momento. Si el titular de la entidad no le gusta el trabajo que hace el gerente público, lo manda a su casa y se acabó, no hay ningún problema. ¿Okay? Esas son, digamos, hemos visto algunas características de los regímenes laborales que cohabitan y coexisten en la administración y la gestión pública. Como hemos visto, es ciertamente particular que cohabiten tantos regímenes laborales, pero la realidad es esa. Lo que busca servir a través de este sistema administrativo de gestión de recursos humanos es homogeneizar y que no haya tantos regímenes laborales, ya que no haya los 15, sino que existan poco a poco menos regímenes laborales. Por la cantidad de personas que tiene la 276 y por la cantidad de edad que tiene la gente 276, seguramente van a demorar todavía 5, 10 años o tal vez 15 para que salgan del Estado peruano toda la gente de 276 y se esté consolidando desde ya la gente de servir, digamos, ¿no? Porque a partir de ello también ya no va a existir CAS, ya no va a existir la contratación también de 728, ¿ok? Pero lo que tenemos a la fecha es 16 regímenes laborales y esta desorden que existe, ¿no? Visto todo este tema. Bien, hemos llegado al final entonces de esta sesión número 2 del curso de gestión de recursos humanos para entidades públicas. Me queda nada más agradecer y estamos en contacto para la siguiente sesión, para la sesión número 3. Muchísimas gracias.